Hola, soy Marcel Fernando Scherer y les doy la bienvenida al programa Viviendo con Incendios en la zona de Artemisas y Pastos. Este programa le brinda información acerca de cómo vivir con seguridad en las regiones de Nevada más peligrosas a los incendios forestales. La zona de Artemisa y Pastos forman parte de un ambiente peligroso para los incendios forestales. Las casas ubicadas en este tipo de vegetación corren un gran peligro de incendiarse. Afortunadamente, se pueden hacer varias cosas antes de que ocurra un incendio y esto podrá ayudar a que una casa sobreviva a ese incendio. Viviendo con incendios en la zona ambiental de Artemisas y arbustos salvajes es patrocinada por varias organizaciones que se preocupan por las amenazas de incendios en Nevada. Los fondos para este programa fueron proveídos por el Despacho de Administración de Tierras de la Oficina Estatal de Nevada a través de donaciones provenientes del Plan Nacional contra Incendios. Este programa provee sugerencias a propietarios de casas que viven en la zona ambiental de las Artemisas y Pastos de Nevada, que mejorarán su seguridad y la sobrevivencia de sus casas durante un incendio. Los patrocinadores de este programa asumen de que tarde o temprano las casas localizadas en la zona ambiental de las Artemisas, o Chaparral, y Pastos serán amenazadas por un incendio. No es una pregunta de si, sino de cuándo esto ocurrirá. Afortunadamente se pueden hacer varias cosas antes de que un incendio ocurra para mejorar las posibilidades de sobrevivencia de una casa. El tipo de vegetación de las Artemisas y Pastos es considerado como uno de los ambientes salvajes más propensos a incendios en el estado de Nevada. Las casas rodeadas por Artemisas o chaparral y arbustos salvajes tienen un gran riesgo de quemarse. Como su nombre lo sugiere, este tipo de vegetación es predominantemente de dos clases: Artemisas o chaparral y pastos. La artemisa es el arbusto de mediano tamaño de color verde grisáceo. Los pastos de esta zona ambiental son de dos tipos: pastos perennes de manojo, como el tipo de cola de ardilla, pasto aguja y trigo crestado. Pastos anuales como el pasto silvestre o cheatgrass. Un gran número de proyectos y desarrollos residenciales han sido construidos en este tipo de vegetación. Ejemplos de esto incluyen el oeste de Carson City, Spring Creek en el condado de Elko, Smith Creek en el condado de Elko, los ranchos en el condado Douglas y Winnemucca. Desafortunadamente, con bastante frecuencia, estas casas han sido construidas y mantenidas en esta zona ambiental sin ninguna medida contra la amenaza de un incendio. Y la amenaza de un incendio es significativa. Algunos de los incendios más intensos en Nevada han ocurrido en el tipo de vegetación de las Artemisas y Pastos. Las noticias en el programa de Breaking Television News cubrieron el reportaje de la zona ambiental de las Artemisas y Pastos, donde la amenaza de incendios a las casas se está volviendo más común. En un día seco, caliente e airioso, el tipo de vegetación de las Artemisas y Pastos en un terreno plano es capaz de producir un incendio que puede viajar a una velocidad de 30 kilómetros por hora y generar llamas de más de 15 metros. Esto representa 50 pies. El comportamiento del incendio puede ser más severo en terrenos con pendiente. Esta es la filmación de un incendio en la zona ambiental de las Artemisas y Pastos. What happened last night? When did you start to see flames? About 2 o'clock, 1 o'clock, it came over the hill over there. Started rolling down the hill. What did it look like?
Looked like hell burning. It looked bad. Now, if we can come over to the right here, we're going to cross back across Bellevue Toll Road, and we'll bring you over here more to the area of Lone Tree Road, and just take a look at how much is burning right here. We've got a lot of areas that are still just a lot of little spot fires burning out there, and then as we come further to the east, it would be, you can see more flames getting into some heavy brush. The bad news about that is burning right parallel with Lone Tree Road, and I do know for a fact that there are homes along Lone Tree, and those flames that you see burning right there are getting very close to some homes. So we will now divert our attention to those flames and keep an eye on them. The stuff that is burning up the hillside, it's a tragedy to see that hillside go, but fire crews are going to focus their efforts on these homes down here along Lone Tree. Brian, I know you can't see it, but from our cloud cam vantage point, it is unbelievable how much of the hillside in South Reno is now on fire, and now moving into, of course, West Reno as well. It's amazing the size of this fire. Fire crews are out here doing everything they can to protect these homes out here, but you can see in our live picture, there is still a lot of active flame out here, a lot of fire that is spreading very fast, very big flames. There's still enough breeze down here that is pushing those flames. The fire that you're looking at right now is burning due east. So that is burning down Lone Tree Lane, and that's the one that we're going to have to keep an eye on. Just since we've been on the air with you right now, that fire has already consumed about 200 feet of land. All right, Brian Hickey live from the Windy Hill area. Brian, I know you'll be staying by there throughout the evening, and I appreciate your continued reports, and we will check in with you in a few minutes. I just got the latest report from Sierra Pacific. Bob Sagan called in to let us know that at the time of the fire, when it broke out earlier this evening, 1,300 people in the Arrow Creek area lost power completely. By 9 p.m., 800 or so of those residents had power restored to their homes. But at this hour, there are still 500 homes without power, and it's going to remain that way throughout the night. El propósito de este programa es proveer sugerencias sobre el manejo de combustibles que reducen la amenaza de un incendio a las personas, casas y propiedades en la zona ambiental de las Artemisas y Pastos. El combustible para incendios incluye vegetación silvestre como las artemisas, los arbustos salvajes, matorral del conejo y pasto silvestre, plantas ornamentales del área jardinada de la casa y casas, desafortunadamente. ¿Por qué los combustibles son tan importantes? De los tres factores que gobiernan el comportamiento de un incendio, clima, topografía y combustibles, únicamente podemos cambiar los combustibles. Consecuentemente, si queremos incrementar la sobrevivencia de una casa durante un incendio, nuestra gran oportunidad reside en cambiar la disponibilidad de combustible para quemar. Las mayores características que queremos cambiar de los combustibles incluyen cantidad. Menos combustibles es mejor que más combustible. Altura. Combustibles cortos son menos peligrosos que los combustibles altos. Contenido de humedad. Las plantas con mayor contenido de humedad son más resistentes al fuego que las plantas con poco contenido de humedad. Continuidad. Combustibles que están ampliamente separados son más deseables que los combustibles que están muy juntos. Y finalmente, ubicación. Los combustibles peligrosos deberán conservarse lejos de la casa. Cambiando los combustibles podemos cambiar el comportamiento del incendio, tales como evitar que comience, reducirlo, enfriarlo, conservando las llamas cortas y procurar que se queme por un tiempo más corto de tiempo. Todo esto ayuda a una casa a sobrevivir a un incendio. Las investigaciones de las casas destruidas por un incendio consistentemente han demostrado que las características de los combustibles, así como la vegetación adyacente, son los factores que más influencian la sobrevivencia de una casa. Esta conclusión es significativa porque implica que la persona más importante en prevenir que una casa se queme es el propietario de la casa, y son las acciones críticas que el propietario de la casa toma antes de que el incendio ocurra. Antes de ver las recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio, debemos entender cómo los incendios amenazan las casas. Un incendio puede amenazar a una casa en tres formas: a través del contacto directo de las llamas, por el calor irradiado y brasas encendidas volando.
Primero, contacto por las llamas. Este tipo de amenaza ocurre cuando los combustibles que se están quemando cerca de la casa producen llamas que se ponen en contacto con la casa y la encienden. El contacto directo con las llamas es probablemente lo que la mayoría de los propietarios visualizan cuando piensan acerca de una casa quemándose durante un incendio. La siguiente forma en que un incendio amenaza una casa es a través del calor irradiado. El calor irradiado es producido por ondas electromagnéticas invisibles que avanzan en todas direcciones desde las llamas. Cuando una casa recibe bastante calor irradiado por suficiente tiempo, se encenderá sin necesidad de que exista contacto con las llamas. Algunas veces el calor irradiado romperá las ventanas, permitiendo que las brasas encendidas entren a la casa. Consecuentemente, aún la vegetación y otros combustibles localizados lejos de la casa son una preocupación. El calor irradiado ha derretido las paredes de vinil en esta casa. Las llamas nunca estuvieron en contacto con la casa. La amenaza de incendio más común para una casa son las brasas encendidas volando. Si las condiciones son correctas, pedazos de material encendido, tales como ramas de arbustos, las piñas de los pinos y tejas de madera de un techo en llamas, pueden ser levantadas en el aire y ser transportadas a varios metros de altura y a más de 1 milla, 1.6 kilómetros de distancia del incendio actual. Las brasas encendidas también pueden ser transportadas por el viento y remolinos de fuego. Si estas brasas encendidas caen en áreas como materiales fácilmente encendibles, como tejas de madera en los techos, hojas en las canaletas para la lluvia, hierba seca, basura o montones de leña, un nuevo incendio puede comenzar. Este es un ejemplo de una brasa encendida iniciando un nuevo incendio en la vegetación del tipo de las artemisas y pastos. Afortunadamente había bomberos presentes en el área para combatir rápidamente este nuevo incendio. En esta fotografía con humo, brasas encendidas cayeron en el techo, rodaron hacia abajo y quedaron atrapadas en las canaletas de lluvia. Las hojas secas en la canaleta se encendieron, otras brasas iniciaron otro incendio en las jardineras de flores. Se hacen las siguientes recomendaciones para reducir estos 3 tipos de amenazas de incendio. Las recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio están presentes en estas 3 categorías: la zona de construcción, la zona de espacio de defensa y la zona de acceso. Las investigaciones demuestran que estas 3 zonas son importantes para que el propietario pueda reducir la amenaza de incendio de la casa. La zona de construcción se refiere a cómo la casa es construida y mantenida. La zona de espacio de defensa pertenece a la vegetación que se encuentra creciendo cerca de la casa e incluye tanto las plantas ornamentales como la vegetación nativa en el área jardinada, tales como las artemisas. La zona de acceso es el área que permite a los bomberos localizar y arribar a su casa en un tiempo oportuno. Estas 3 zonas se muestran en la fotografía. La zona de construcción incluye la casa, la zona de espacio de defensa incluye la vegetación que rodea la casa, y la zona de acceso incluye el estacionamiento, las calles y la señalización. Primero, veamos las recomendaciones para la zona de construcción. Para la zona de construcción, el objetivo es mejorar la resistencia de la casa a la ignición. Si la casa no se enciende, no puede quemarse. Las investigaciones han demostrado que las casas con alta resistencia a la ignición pueden sobrevivir a incendios de mayor intensidad. Contrariamente, las casas que se encienden con más facilidad pueden ser destruidas durante un incendio de menor intensidad. Mientras que nos preocupamos acerca del contacto de las llamas y el calor irradiado, particularmente nos concierne la ignición de la casa con las brasas encendidas que vuelan. La razón más común por que la casa se quema durante un incendio es que las brasas encendidas que vuelan
encienden el exterior de la casa o entran a la casa a través de las aberturas. Los lugares exteriores más comunes que producen ignición incluyen tejas de madera en los techos, canaletas para la lluvia llenas de hojas secas, materiales flamables como papel, basura y leña, en junto o debajo de las terrazas y porches, y madera al costado de la casa. Las brasas encendidas entran a la casa a través de ventilas sin malla y ventanas abiertas o rotas. Un propietario de casa deberá asumir que cualquier cosa fácilmente flamable en la casa o cerca de la casa será encendida por las brasas que vuelan. Las siguientes recomendaciones para la zona de construcción son puntos breves y generalizados. Para información más detallada, contacte al jefe de bomberos. Primero, veamos el techo. El techo es la parte más vulnerable de una casa en un incendio. También es el mejor indicador de la sobrevivencia de una casa durante un incendio. Las casas con techos con tejas de madera son mucho más vulnerables a ser destruidas durante un incendio que las casas que tienen techos de resistencia al fuego. Si usted tiene una casa con tejas de madera, considere reemplazarlo con uno resistente al fuego. Los materiales para techar resistentes al fuego incluyen los de composición, de metal y de cerámica. La resistencia al fuego de los techos está graduada como A, B, C y no graduada. La graduación A tiene la resistencia más alta al fuego. Independientemente del tipo de techo que usted tenga, consérvelo limpio de hojas, agujas de pino y ramas. Las canaletas para la lluvia atrapan las brasas encendidas. Siempre conserve las canaletas para las lluvias limpias durante la temporada de incendios. Revíselas y límpielas varias veces durante la temporada de incendios. Las ventilas o rejillas de ventilación de la casa son puntos potenciales de entrada para las brasas encendidas que vuelan. Estas incluyen el ático, los cimientos y los aleros del techo. Las ventilas o ventilaciones abiertas necesitan ser cubiertas con malla de alambre anticorrosivo de medio centímetro, 1/4 de pulgada, o menos. No use mallas de fibra de vidrio o de plástico porque se pueden derretir o quemar. Las cubiertas de las paredes exteriores de la casa son particularmente vulnerables al calor irradiado o al contacto directo de las llamas. Los productos de madera con tableros, paneles y tejas o tablillas de madera son los materiales más comunes para las paredes. Estos son combustibles potenciales y no son una buena selección en una área propensa a incendios. Las cabañas son una posible excepción. Tienen un mayor grado de resistencia al fuego que otros productos de madera. Los materiales no comburentes para las paredes, tales como el estuco, ladrillo o concreto, son mejores selecciones. Los aleros de la casa son particularmente propensos a la ignición. A medida que un incendio se aproxima, el aire caliente y los gases rebotan de las paredes y son atrapados debajo de los aleros. Los aleros también pueden atrapar el calor de las llamas directamente debajo de ellos. El calor se incrementa debajo del techo y puede entrar al ático. La oportunidad para la ignición se incrementa grandemente. Cubriendo el lateral del alero con un softet o encajonando el alero, el calor podrá escapar mejor. Las terrazas o decks también pueden ser trampas potenciales de calor. Debido a que las terrazas generalmente son construidas en el terreno inclinado de la casa, efectivamente atrapan calor, llamas y brasas encendidas de un incendio que se aproxima. El calor atrapado seca la madera de la terraza o deck y eleva su temperatura. La terraza se vuelve más fácil de encenderse bajo esas condiciones. La amenaza se incrementa cuando se permite que hojas, pasto seco, basura y otros materiales combustibles se acumulen debajo de la terraza.
Preferentemente los costados de abajo de las terrazas deberán cerrarse con materiales resistentes al fuego. Por lo menos los costados de abajo de la terraza deben cerrarse con malla de alambre de 32 milímetros, 1/8 de pulgada. Conserve esta área libre de materiales fácilmente flamables. Las ventanas son una de las partes más débiles de la casa y generalmente se rompen antes de que la construcción se encienda. Si se exponen a suficiente calor por un largo periodo de tiempo, los vidrios se pueden romper y caer por todas partes. Esto permite que brasas encendidas y el calor entren a la casa, lo que puede originar una ignición interna. Las ventanas simples y grandes son particularmente más vulnerables. En áreas con alto riesgo de incendio, instale ventanas que por lo menos sean dobles o temperizadas. Vidrios del tipo llamado emisión pueden proveer protección adicional. Las ventanas con marcos y orillas de aluminio son mejores selecciones que aquellas que son de madera o vinil. Las ventanas con cubiertas exteriores, tales como puertas, pueden proveer protección adicional. En la chimenea y el tiro de la estufa deberá colocarse una malla metálica de 1.5 centímetros. Esto representa media pulgada. O bien una trampa para chispas aprobada. La recomendación final para la zona de construcción es conservar el porche, la terraza o deck y otras áreas de la casa libre de materiales combustibles. Los artículos decorativos en los porches, tales como canastas, arreglos de flores secas y piñas de los pinos, se ha sabido que encienden las casas cuando brasas encendidas caen en ellas. También conserve estas áreas libres de periódicos, correo en el suelo y basura. Las pilas de la leña deberán localizarse por lo menos a 9 metros, 30 pies de la casa. Si las pilas son almacenadas en la parte alta del terreno, asegúrese de que los leños encendidos no podrán rodar hacia abajo y encender la casa. El siguiente grupo de recomendaciones concierne a la zona de espacio de defensa. Esta zona comprende a la vegetación que se encuentra creciendo cerca de la casa. El término espacio de defensa se refiere al área entre la casa y el incendio que se aproxima, donde la vegetación ha sido controlada para reducir la amenaza de un incendio, y permite a los bomberos defender la casa con seguridad. En caso de que los bomberos no estén disponibles, el espacio de defensa también incrementa las posibilidades de que una casa sobreviva sin ayuda o asistencia. La zona de espacio de defensa tiene 3 áreas: el área no combustible, el área clara, limpia y verde, y el área de reducción de combustibles silvestres. El área no combustible se encuentra inmediatamente adjunto a la casa. El área clara, limpia y verde se extiende hacia afuera desde el área no combustible por lo menos 9 metros, 30 pies. Esta área generalmente es la parte irrigada del área jardinada de la casa. El área de reducción de las plantas silvestres se extiende hacia afuera desde el área clara, limpia y verde, y generalmente es donde las plantas nativas crecen, tales como las artemisas y pastos. Desafortunadamente, cuando los propietarios de casas escuchan el término espacio de defensa, visualizan un área de tierra limpia alrededor de sus casas. Mientras que esto es ciertamente efectivo para incrementar la sobrevivencia de la casa, no es aceptable por razones de estética y porque contribuye a la erosión de la tierra, y también no es necesario. Un propietario de casa puede tener ambas cosas: una zona de defensa efectiva y un jardín atractivo. Los siguientes 6 pasos describen cómo crear un espacio de defensa efectivo. El primer paso es determinar el tamaño de un espacio de defensa efectivo. El tamaño de la zona de espacio de defensa generalmente se expresa como la distancia que se extiende hacia afuera de la casa en todas direcciones. La distancia recomendada no es la misma para todo el mundo.
Varía dependiendo del tipo de vegetación presente y la inclinación de las pendientes que rodean a la casa. Para las casas localizadas en terrenos planos o con ligera pendiente en la zona ambiental de las artemisas y pastos, el espacio de defensa recomendado es de 30 metros, 100 pies de la casa. Para las casas localizadas en pendientes mayores a un 20%, la distancia recomendada es de 60 metros, 200 pies. Una pendiente de 20% equivale a 9 grados y representa una elevación de 60 centímetros. Esto representa 2 pies por cada 3 metros o 10 pies de distancia. Una vez que se conoce la distancia recomendada para el espacio de defensa, márquela amarrando tiras de tela o marcando los arbustos. Esto se convierte en la zona de espacio de defensa. Los siguientes 5 pasos se aplican a la vegetación que crece dentro de esta área. Si la zona de espacio de defensa excede los límites de la propiedad, no trabaje en la propiedad de otra persona sin su permiso. Es importante hacer notar que la efectividad de la zona de espacio de defensa se incrementa cuando todos los vecinos implementan las prácticas de espacio de defensa. ¿Existe vegetación muerta dentro del espacio de defensa? Si es así, remuévala. La vegetación muerta incluye ramas muertas de arbustos y árboles, arbustos muertos, hojas y agujas de pinos muertas que todavía están adheridas a las plantas, enredadas en las plantas vivas o tiradas en el suelo. Pasto y hierbas muertas. Y flores muertas, tanto las flores silvestres de las artemisas como las flores que están en las jardineras alrededor de la casa. Si vegetación muerta se encuentra presente en la zona de espacio de defensa, remuévala. Dentro del espacio de defensa, existen arbustos silvestres tales como las artemisas espaciados ampliamente o densamente. Las zonas densamente pobladas de artemisas poseen una amenaza significante de incendio. Si esta situación está presente dentro de la zona de defensa, asegúrese de darle espacio a esta densa zona de arbustos. En terrenos planos o con ligera pendiente, los arbustos individuales o pequeños conjuntos de arbustos dentro de la zona de defensa deberán ser separados uno del otro por lo menos 2 veces la altura promedio de los arbustos. Para las casas localizadas en pendientes más pronunciadas, la distancia de separación deberá ser mayor. Por ejemplo, si la altura típica del arbusto es de 60 centímetros, o sea 2 pies, entonces deberá haber una separación entre las ramas de los arbustos de por lo menos 120 centímetros, 4 pies. Remueva los arbustos o pódelos para reducir su altura y o diámetro. En muchos casos, removiendo las artemisas es una táctica preferida. Es una planta muy flamable, fácilmente retirada, no retoña y típicamente abundante. Si existe una población densa de arbustos presentes en el espacio de defensa, provea una separación entre los arbustos, ya sea removiéndolos o podándolos. Si se encuentran árboles presentes en el área de espacio de defensa, deberá haber una separación entre la vegetación de menor altura y las ramas bajas de los árboles. La vegetación generalmente ocurre a diferentes alturas o capas, como los escalones de una escalera. Por ejemplo, en esta fotografía el pasto seco es el escalón más bajo. Los arbustos en el siguiente escalón y las ramas de los árboles son el escalón superior. La vegetación que puede acarrear fuego a las plantas bajas hacia las plantas más altas es lo que se llama combustible en escalera. En la fotografía de la izquierda, un arbusto quemándose ha encendido las ramas bajas del árbol. Los árboles, particularmente los que están siempre verdes, como los pinos, proveen una gran cantidad de combustible potencial para un incendio.
Una vez que se encienden, pueden quemarse muy intensamente y son un peligro para la vida y las estructuras. Removiendo alguno de los escalones de la escalera, la cantidad de combustible para un incendio puede ser reducida grandemente. La separación recomendada para combustibles en escalera es 3 veces la altura de la capa de vegetación más baja. Por ejemplo, si la capa de la vegetación más baja es de 90 centímetros de alto, 3 pies, entonces deberá haber una separación de 2.70 metros, 9 pies. Asegúrese de podar las ramas bajas de los árboles, reduzca la altura de los arbustos o remueva las plantas bajas. Sin embargo, no remueva más de 1/3 del total de las ramas de los árboles. Esto puede ser detrimental para la salud de los árboles. Como alternativa, remueva las capas bajas de vegetación. Si no existe vegetación creciendo debajo o cerca de los árboles, remueva las ramas bajas de los árboles a 60 centímetros, o sea, 2 pies del suelo. Si hay combustibles en escalera presentes en el área de espacio de defensa, remuévalas. Existe un área clara, limpia y verde extendiéndose por lo menos a 9 metros o 30 pies alrededor de la casa. Por clara o densa o lean queremos decir que únicamente una pequeña cantidad de vegetación flamable, si acaso nada, está presente dentro de los 9 metros 30 pies alrededor de la casa. Por limpia o clean nos referimos a que no hay acumulación de vegetación muerta o desechos flamables dentro de los 9 metros 30 pies alrededor de la casa. Por verde o green nos referimos a las plantas localizadas dentro del área de los 9 metros 30 pies que se conservan sanas, verdes e irrigadas durante la temporada de incendios. Los objetivos del área clara, limpia y verde tienen un doble propósito. Primero, eliminar los combustibles fácilmente de encender o susceptibles cerca de la casa. En el caso de que brasas encendidas comiencen a caer en un jardín, serán capaces de iniciar un incendio. Segundo, para conservar baja la intensidad del incendio si se enciende cerca de la casa. Si un incendio se inicia dentro de los 9 metros 30 pies de la casa, los combustibles presentes serán capaces de generar suficiente calor por un tiempo suficientemente largo para encender la casa. Para muchos propietarios de casas, el área clara, limpia y verde es también el jardín residencial. Esta área con frecuencia tiene irrigación disponible, tiene plantas con vegetación ornamental y se le da mantenimiento regular. Considere estas sugerencias para estar listo en casos de incendios. Dentro del área clara, limpia y verde, remueva la mayoría o todas las plantas silvestres flamables. Esto incluye las artemisas, arbustos salvajes, matorrales o brozales de conejo y pasto silvestre. Si usted desea conservar alguna de estas plantas como espécimen, asegúrese de que estén libres de madera y hojas muertas. Asegúrese de podarlas para reducir la cantidad de combustible y separarlas de los arbustos adyacentes. Una planta flamable de particular preocupación es el pasto silvestre. El pasto silvestre seco se enciende fácilmente y se crema rápidamente. El cheatgrass seco siempre deberá ser removido del área clara, limpia y verde. Reteniendo flores silvestres tales como los lupinos, phlox y raíz de bálsamo es aceptable. Sin embargo, las puntas de crecimiento deberán retirarse una vez que se secan y se tornan de color café. El durazno de desierto y el té de mormón también pueden ser conservados dentro de esta área siempre y cuando se les conserve libres de madera muerta, tienen menos de 1 metro de altura o 3 pies y son separadas adecuadamente. Existen algunas noticias buenas y malas concernientes a una sabia selección de plantas para el área clara, limpia y verde. Primero, las malas noticias. Desafortunadamente no existen plantas a prueba de incendios.
Cualquier planta puede quemarse si se expone a suficiente calor, por un periodo de tiempo suficientemente largo. Las buenas noticias es que hay algunas plantas que no se encienden fácilmente ni tampoco se queman generando tanto calor como otras plantas. Algunas reglas para seleccionar plantas de jardín para el área clara, limpia y verde son: si todo lo demás permanece en las mismas condiciones, las plantas cortas son mejores que las plantas altas. Las plantas altas pueden producir llamas más largas y contener más combustibles que las plantas que crecen más cortas. Enfatice el uso de plantas que tienen menos de 60 centímetros, 2 pies de alto al madurar. Cuando están verdes y sanas, las plantas tales como las flores, suculentas y pastos son mejores selecciones que las plantas leñosas, como los arbustos y árboles. Cuando están creciendo activamente, las plantas herbáceas tienen un mayor contenido de agua que las plantas leñosas. A mayor contenido de agua de la planta es más difícil de encenderla y se quema más despacio. Sin embargo, cuando las plantas herbáceas se secan, se encienden fácilmente y son un peligro de incendio y deberán removerse. Muchos arbustos y árboles perennes que permanecen verde todo el tiempo contienen aceites y resinas que se queman generando mucho calor cuando se encienden. Debido a esto, arbustos y árboles caducos son una mejor selección para el jardín en el espacio de defensa. Particularmente existen varias malas selecciones para el jardín en el área clara, limpia y verde. Los llamados junipers y arboráceas pueden quemarse generando mucho calor. También sus hojas muertas frecuentemente acumuladas dentro y debajo de ellas son extremadamente flamables. Se encienden fácilmente por las brasas encendidas. Los pinos ornamentales como el pino escocés, el pino negro austriaco y el pino mugo son selecciones muy pobres para usar en el espacio de defensa. La escoba escocesa ha sido identificada como una planta particularmente flamable, así como los pastos ornamentales largos cuando se secan. Ambos son considerados como selecciones muy pobres. Buenas selecciones para el área clara, limpia y verde incluyen los arbustos caducos como el arlo y la espirea. El pasto verde crece corto, tiene un contenido de agua más alto y por lo tanto es una selección excelente para el área clara, limpia y verde. Sin embargo, el pasto tiene sus inconvenientes, ya que tiene requerimientos relativamente más altos de agua y mantenimiento. Los tréboles y pastos de conservación pueden ser buenas alternativas para el jardín, especialmente si se les corta ocasionalmente. Un pasto de conservación que particularmente combina bien para la zona ambiental de las artemisas y pastos es el trigo encrestado. Se planta el trigo encrestado en las barreras de fuego en los estados del oeste y es muy efectivo para controlar las hierbas como el pasto silvestre o cheatgrass. Observe en esta fotografía que el pasto silvestre está ausente en el área donde crece el pasto de trigo encrestado. Contacte a su oficina local de extensión cooperativa para mayor información acerca del pasto de trigo crestado. Las flores, incluyendo las perennes, anuales, suculentas y los bulbos, son buenas selecciones siempre y cuando estén creciendo activamente. Una vez que comienzan a secarse y amarillarse, las hojas y flores muertas deberán removerse. Los tréboles de tierra son excelentes selecciones para el área clara, limpia y verde. Los árboles caducifolios bien mantenidos también son buenas selecciones. Plante árboles caducifolios por lo menos a 3 metros o 10 pies de separación entre las puntas de las ramas al madurar. Enfatice el uso de superficies duras y acolchadas en el área limpia, clara y verde. Superficies duras incluyendo materiales como concreto, asfalto y ladrillo. Los acolchados incluyen los del tipo de roca y madera. El acolchado de roca es una gran selección.
Las virutas y acolchados de madera pueden ser flamables y deberán estar a por lo menos 90 centímetros o 3 pies de distancia de los materiales combustibles de la casa y la terraza. Los acolchados de madera pueden quemarse, pero son típicamente los que arden lentamente y producen poca o ninguna llama. Idealmente consérvelos húmedos mediante irrigación durante la temporada de incendios. El tanque de gas frecuentemente se localiza en el área clara, limpia y verde. Toda la vegetación flamable debe limpiarse a 3 metros, 10 pies de distancia del tanque de gas y otros tanques de combustible presentes. La protección de los tanques de gas y otros combustibles con materiales resistentes al fuego pueden proveer protección adicional. Las ramas problemáticas de los árboles deberán removerse. Esto incluye las ramas de los árboles a una distancia de 4.5 metros, 15 pies de la chimenea, las ramas tocando la casa o la terraza o deck, ramas colgando por encima del techo y ramas rodeando las líneas de electricidad. La última sugerencia para el área clara, limpia y verde es crear un área no combustible a por lo menos 90 centímetros o 3 pies alrededor de la base de la casa. Esta área necesita tener un potencial muy bajo de ignición proveniente de las brasas encendidas. Durante un intenso incendio, las brasas encendidas pueden acumularse cerca de la casa. Si están presentes los acolchados de madera, estos pueden añadir combustibles a las brasas encendidas y eventualmente producir suficiente calor para encender la casa. Enfatice el uso de plantas herbáceas irrigadas, tales como pasto, cubiertas de tierra y flores, y también use acolchados de rocas y superficies duras dentro de los 90 centímetros o 3 pies de la casa. Esta recomendación es particularmente importante en casas con paredes de madera. Extendiéndose por lo menos 9 metros o 30 pies de la casa, crea área clara, limpia y verde. El último paso para crear un espacio de defensa es darle mantenimiento. El mantenimiento del espacio de defensa es una actividad continua. Las plantas crecen de nuevo y la vegetación flamable necesita removerse rutinariamente y desecharse adecuadamente. Antes de cada época de incendios, reevalúe su propiedad utilizando los 5 pasos previos e implemente las recomendaciones necesarias para el espacio de defensa. La categoría final de recomendaciones pertenece a la zona de acceso. Esto se refiere a la habilidad de los bomberos para localizar y arribar a la casa amenazada en un tiempo oportuno. Una casa tiene más probabilidades de sobrevivir a un incendio si los bomberos están presentes. Una zona de acceso apropiada también le ayuda a usted y a su familia a evacuar el área con seguridad. Algunos desarrollos residenciales son un virtual laberinto en las mejores circunstancias. Agregue a la oscuridad las condiciones de humo de un intenso incendio y esto se vuelve aún más difícil para encontrar una casa en particular cuando se necesita ayuda o cuando se debe evacuar con seguridad. También es importante saber que los bomberos pueden venir de otra población y no están familiarizados con el vecindario. Las siguientes recomendaciones ayudarán a que una casa sea más accesible para los bomberos. La dirección de la casa deberá ser bien visible desde la calle. Los números de la dirección en el letrero deberán ser de por lo menos 10 centímetros, 4 pulgadas de alto y el letrero debe ser resistente al fuego. Deberá haber letreros de las calles en cada intersección para dirigirse a su casa. Los letreros deberán tener números de que por lo menos sean de 10 centímetros, 4 pulgadas de alto, ser reflejantes y de material no combustible. La vegetación flamable deberá ser removida por lo menos a 3 metros, 10 pies a cada lado del acceso de la casa. Las obstrucciones, como ramas colgando, deberán ser removidas para proveer
por lo menos 4.5 metros o 15 pies de altura vertical. Las casas localizadas en accesos largos deberán tener retornos o glorietas accesibles para equipos grandes de bomberos. Sin un retorno o glorieta, los bomberos pueden rehusarse a colocar equipo y personal en su casa. Contacte al jefe de bomberos de su localidad para obtener recomendaciones específicas para la zona de acceso en su área. Este programa describe la amenaza de incendios en la zona ambiental de las Artemisas y Pastos en Nevada y ha ofrecido recomendaciones concernientes a cómo reducir esa amenaza. Su manual de puntos claves le dará un resumen de los puntos más importantes. Hay 3 categorías de recomendaciones para reducir la amenaza de incendio: zona de construcción, zona de espacio de defensa y zona de acceso. Las recomendaciones para la zona de construcción trataron de cómo hacer una casa resistente al fuego. Las recomendaciones para la zona de espacio de defensa incluyeron el manejo de la vegetación para reducir la amenaza de incendio. La zona de acceso trató acerca de la habilidad de los bomberos para localizar y llegar a su casa en un tiempo oportuno. Finalmente, ¿hay una diferencia al implementar estas recomendaciones? En base a las inspecciones de las casas destruidas por incendio, la respuesta es sí. Esta gráfica muestra las características de los techos y la vegetación de más de 2,000 casas destruidas por incendios en California. Las casas ilustradas en gris tenían techos de tejas de madera y las casas mostradas en color café tenían techos resistentes al fuego. Las flechas rojas indican la distancia de cada casa desde la vegetación flamable. El tamaño de las llamas y los números amarillos indican el porcentaje de cada tipo de casa destruida por los incendios. Observe que únicamente el 50% de las casas con techos de teja de madera y a menos de 9 metros, 30 pies de espacio claro de la vegetación flamable fueron destruidas por el incendio, pero menos del 1% de las casas con techos resistentes al fuego y a 30 metros, 100 pies de distancia por lo menos, de la vegetación flamable fueron destruidas. Teniendo iniciativa e implementando las recomendaciones para reducir la amenaza de un incendio presentadas en este programa, un propietario de casa puede vivir con mucho más seguridad en la zona ambiental de las Artemisas y Pastos. Gracias por haber participado del programa Viviendo con Incendios en la zona de Artemisas y Pastos. Esperamos que haya obtenido información valiosísima con respecto a qué se debe hacer para proteger su casa contra un incendio forestal. Para mayor información y así reducir la amenaza de un incendio, contacte a su agencia de protección contra incendios o contacte a Ed Smith de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada, llamando al número 775-782-9960. Este programa fue producido por la Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada con fondos del Consejo de Administración de Tierras y gracias a un fondo del Plan Nacional contra Incendios, y con la asistencia de la compañía International Professional Development Services y la agencia Media Center.